there came a sound from heaven. Welcome today to the message of the cross. This is evangelist Jimmy Swaggart along with Dave Smith, John Rosenstern. John, welcome home. Well, it's good to be here. You locked the door, so I finally got back in. Oh, well, Somebody took that chain off. They didn't do what you told them. I know it. I tried. And Dave? Yes, sir. You have any meetings coming up? Yes, sir. Sure do. The end of October, the 28th through the 30th, we will be in Kensett, Arkansas, Way of the Cross Church. Brother and Sister Merriman are the pastors there. We will have a service Friday night, 7 o'clock, Saturday morning, 10 a.m. and 7 p.m. that evening, and then Sunday, 10 a.m. That's October 28th through the 30th. Good. John? Yes, October 14th, Josh and I are going to be traveling up to Missouri. We're going to be with Pastor Mike Mounts, who was just here a few weeks ago. It's going to be at the Cross Ministry in Cuba, Missouri. So join us the October 14th through the 16th. We'll have services Friday, 6:30 p.m. Saturday morning at 10:30, we'll be doing a teaching, then services at 6:30 p.m. Right after the Saturday night service, we're going to be having a water baptismal. So for those of you that would like to participate, bring a change of clothes, and then we'll have a service again on Sunday at 10 a.m. So if you're in the area, join us or call the ministry at 573-885-1384. Pastor Mike Mounts. Join us at the Cross Ministries. Lauren? Yes, sir. October 21st through the 23rd, I will be traveling up to Denver, North Carolina. Grace will be traveling there that weekend as well. Her meetings start Friday night at 7 p.m., and then she will have a ladies' conference Saturday morning at 10:30 a.m. That Saturday evening, 6:30, I'll start and have the revival service Sunday morning, 10:30 a.m. So that is October the 21st through the 23rd, Lakeside Church, Denver, North Carolina. And just make mention to you on another note, Joseph is right now in Cuba, Missouri. I had not talked to him. I talked to him briefly before the service, but not since. Yesterday, his first service was last night. They'll finish up with his part of services Friday night tonight at 7 o'clock. So if you're in the Cuba, Missouri area, go out and see Joseph. Right. Sean? Yes, I'll be up in Murfreesboro, Tennessee with Brother Bob and Miss Sharon Cornell towards the end of October, October 22nd to the 23rd, for 3 services, Saturday night at 6 p.m., Sunday morning 10:30, and then Sunday night at 6 p.m. So if you're in the Murfreesboro area, please come out and join us, make plans to be with us. And if I could real quick make mention for Paris as well, this weekend Paris is going to be in Greenville, Mississippi, visiting Colorado Baptist Church. He's going to be there 7 p.m. this evening, Friday night, 6 p.m. tomorrow night, Saturday. And then he's heading over to the Hebron Church in Hollandale, Mississippi for a service at 10 a.m. on Sunday morning, and back to the Colorado Baptist Church for 3 p.m. Sunday. So Paris will be busy this weekend. And if you're in the area, please join out or head out and join them for these services. Monday will be Bible-thon. And we'll be working on finishing up this segment of Brazil, 19,112 Bibles. And then Sierra Leone in Africa, 25,000. Liberia, 12,500. Ghana, 12,500. In round numbers, that's pretty close to 70,000 Bibles. And so be praying about your participation, your part in it. It's a tremendous work. I just don't know of anything that touches this, and I give the Lord the praise and the glory. And I'm so grateful for the hundreds and hundreds of people around the world who help make this possible, not only with your financial help, but also well, I would say thousands in that realm, but those who help us, who receive no pay for their efforts, but they do it because they love God, helping us to distribute these Bibles and
particular places. And I mean, sometimes we have to take them in by muleback. I'm serious. And other times by boat. A veces por avión. Y estas personas que trabajaron incansablemente para llevar estas Biblias a las manos de quien fuese, ah, yo realmente les digo que les aprecio en gran manera. Eso quiero que lo sepan. Muy bien, estamos en el libro de Gálatas en esta mañana. Vamos a leer la parte que leímos el día de ayer. Continuamos en el versículo 1 en la gran epístola del apóstol Pablo a Gálatas. 14 años después de que fui a Jerusalén con Barnabé, Probablemente fue el concilio de Gálatas Hechos 15. Bueno, mencioné el día de ayer, Lauren siente, y yo creo que tal vez está en lo correcto, que el capítulo 11 del libro de los Hechos quiere decir, de eso está hablando Pablo, ¿no? bueno, hay buena opinión, una opinión fuerte y buena razón por esas opiniones también. Pero algunas de las evidencias es lo interno que vamos a estudiar aquí en Hechos 2. Me mueve a pensar que una reunión privada y una oportunidad inicial de Pablo de hablar con los liderazgos él solo, no necesariamente en una forma pública. Y también está el pensamiento de que Pablo nunca se refiere a esto, al concilio de Jerusalén en esta circunstancia. Probablemente puede ser, nuevamente, posiblemente puede ser porque no ha sucedido. Del otro lado, el concilio de Jerusalén toma lugar en 49 después de Cristo. Probablemente eso es lo más fácil de encajar entre los 14 años. Pablo hace el viaje de misioneros al final de Hechos 11 y 12. En Hechos 12 nos damos cuenta de la historia de que murió Herodes y eso se registra en en la historia como el 44, pero ese lo hace más difícil de poner esa reunión de Hechos 11 en el concilio, pero hay dos buenos pensamientos en los dos lados, pero lo principal es lo discuten y Exacto, por qué exacto. se reunieron. Adelante, vamos al versículo 2, por favor, Dave. La última frase del versículo 1. Bueno, sí. Tomé también conmigo a Titos. Discúlpame un momento, Dave. ¿Por qué él llevó a Tito? Tito no era judío, ¿verdad? No lo era. Exactamente, sí. Él era un gentil. ¿Por qué lo llevó? Sí, Y también incircunciso. O sea, no había exactamente. sido circuncidado. Él era el testimonio de Pablo. Él Mm, era la prueba de Pablo, la evidencia de así Pablo. es. El Señor viviendo en Tito. Si usted conoció a Tito, hubiera reconocido inmediatamente de que este era un hombre nacido de nuevo, alguien que ama a Dios, alguien que ya ha entrado al pacto del nuevo pacto, proclamando a Cristo como el Mesías, recipiente del Espíritu Santo. Él era la prueba, ¿no? Exactamente, no podía conocer a Tito y decir que era gentil. Adelante, adelante. No podía conocer a Tito y podía decir que los gentiles no podían ser salvos, al menos de que, pero Tito no era, pero era obviamente cristiano. Si Tito no hubiese sido aceptado, él fue aceptado, de hecho, pero si él no hubiese sido aceptado, entonces eso hubiese desechado el mensaje de Pablo total y completamente. Correctamente, Básicamente hubiese destruido la iglesia primitiva, correctamente. ¿no? Y parece que habían algunos que protestaron en contra de lo que representaba Tito. Bueno, siempre tendrás algunos, pero creo que la mayoría estaban con Pablo. Siempre hay algunos. Claro que sí, bastante de ellos. ¿Finalmente aprendiste lo que eso significa? Ese término está bueno, sí. Lo digo yo también. La evidencia de una vida cambiada, hermano Swagger, es un testimonio maravilloso a la veracidad de Cristo. Mm, así que no podían negar eso, ¿eh? Correcto.
Tenían unos pocos, pero esos hay que dejarlos tranquilos, ¿no? Entonces, eso, Tito fue su epístola viva. Vamos a leer el versículo 2, por favor. Después fui por revelación. El Señor le dijo que fuera. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice fui por revelación? Él quiere decir con esto que el Señor le había revelado a él personalmente que él debía de ir, que tenía que llevar a Tito con él, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántos más fueron? No lo sé, pero definitivamente Tito tenía que ir. El Señor le reveló esto a él. Y usted dice, ¿y cómo sucede algo así? Bueno, puede suceder en cualquiera de distintas maneras, cientos de maneras. Tal vez en oración, tal vez el Señor habla a su corazón y le dice, esto es lo que quiero que hagas. Y tal vez pudo usar otros medios también. Dios no está limitado de ninguna manera. Si realmente es el Señor, usted lo va a saber, usted lo va a percibir, lo sabrá en su espíritu. Mientras más cerca de Dios que esté la persona, más fácil es percibir esto de sí, darnos cuenta de esto, y nosotros debemos de vivir en un constante estado de revelación del Señor hablar a nuestro corazón. Ahora, todo el mundo que dice, el Señor le ha dicho que haga algo, no necesariamente es verdad eso. Entienda eso, y usted tiene realmente a muchos que quieren reconocimiento, quieren que personas sepan que ellos son y dicen que el Señor les ha dicho que haga tal y tal cosa. Pero realmente es algo santo cuando Dios le habla a cualquier persona, ¿no? Y revelarse en la dirección que usted quiera o desee. Y eso realmente es algo muy, muy santo. Entienda usted eso. Y usted no quiere proclamar que Dios le ha dicho algo cuando Dios no ha dicho nada. Y usted no quiere ignorar eso que Dios en realidad le ha dicho. Así que es algo muy, muy especial. Yo personalmente siento, y podría estar equivocado en esto, pero siento personalmente que no hay mucha revelación de Dios a una persona si esa persona no está llena del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que nunca sucede en lo absoluto, porque el Señor puede hacer grandes y poderosas cosas en cualquier momento. Pero yo recuerdo que años atrás, hermanos bautistas me llamaron, ellos querían venir a hablar conmigo sobre la televisión y yo les dije, bueno, vengan, adelante. Y durante el curso de la conversación vinieron unos 2 o 3, estuvieron aquí en mi oficina, aquí en Baton Rouge, y fueron hermanos muy amables. Así que yo les pregunté, ¿qué están planificando hacer en lo que refiere a la televisión? Me dijeron, bueno, nosotros realmente ahora mismo no sabemos lo que vamos a hacer. Y finalmente dijeron, y yo de hecho les dije, bueno, ustedes deben de orar y buscar el rostro del Señor sobre lo que van a hacer, porque ustedes tienen que tener la dirección de Dios. Y me miraron de una manera sorprendidos porque ellos no sabían de qué yo estaba hablando. ¿A qué usted se refiere? No me dijeron eso, pero yo lo podía notar. ¿A qué usted se refiere con preguntarle al Señor? El Señor, me daba yo cuenta que el Señor no les había dicho que hicieran nada. Y y yo tampoco, bueno, no les dije eso a ellos, pero yo sabía que eso no iba a funcionar y no funcionó. Salieron al aire y yo vi semanas después lo que sucedió y salieron del aire y no volvieron al aire en unas cuantas semanas. ¿Por qué? Porque el Señor, yo no creo que ellos ni siquiera creían que el Señor se revela a su pueblo. ¿Estoy correcto al decir eso? Lo que estamos tratando aquí es una decisión de un ministerio. Cómo manejar una situación del ministerio. Y creemos de que todo creyente nacido de nuevo es dirigido por el Espíritu en lo que se refiere a la verdad, en lo que se refiere a la habilidad de entender la palabra de Dios. Ese es parcial de el Espíritu en la salvación, pero
la dirección del Espíritu Santo para el ministerio realmente no solamente requiere ser dirigido por el Espíritu. Y yo diría que personas llenas del Espíritu tienen el potencial de ser dirigidos por el Espíritu. Yo he conocido bastantes personas llenas del Espíritu que no son dirigidos por el Espíritu. Una Así realidad. que solo ser lleno del Espíritu no garantiza de que van a ser dirigidos por el Espíritu. Esta situación, el futuro de la iglesia dependía en manejarlo bien. Y Pablo rehusó hacer nada aparte de la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo realmente. Bueno, una vez más, yo quiero decir esto claramente, es lo que creo, ¿no? Yo creo que una persona, si en cierta manera es dirigida por el Espíritu, tendrá que ser bautizada con el Espíritu. En lo que se refiere al ministerio, estoy de acuerdo, entendiendo la palabra de Dios, no tanto, porque la palabra, cuando el Espíritu Santo entra, Él empieza a dirigirnos a la verdad de la palabra de Dios. Me refiero a lo que Pablo está tratando aquí. Yo creo que ese es uno de los propósitos de ser lleno. Y nuevamente, solo el evento de ser lleno no garantiza de que vamos a ser dirigidos por el Espíritu fácilmente, y este es el peligro. Si tratamos de resolver situaciones en el ministerio por medio de la carne, miramos un problema y decidimos cómo arreglarlo y no somos dirigidos por el Espíritu, es un desastre. Y yo pienso que la evidencia está aquí. Pablo, él está en Antioquía por lo menos un año. Si es el viaje misionero, es mucho más tiempo si él no está regresando a Jerusalén hasta 49 después de Cristo. Significa que él ya ha viajado ahí, no ha contado nada de su doctrina, pero en el 49 él confronta a Jerusalén con la verdad que conoce. Ese es un tiempo de espera. Y yo creo que el esperar y la dirección del Señor a cuando hay que hacer algo es tan importante de cómo se tiene que hacer las cosas. Entonces Pablo muestra este concepto de que yo sé que es la verdad, yo sé que tengo la verdad, pero hasta que la gente están preparadas y para recibirlo, si solo el Señor sabe eso, para ir a Jerusalén antes de contar la dirección del Señor, sería un desastre. No hubiera visto ninguna esperanza y no miramos un paso hacia adelante, pero lo menos en esta reunión miramos un paso hacia adelante y un compartimiento de pensamientos y aceptación de personas. Nos encontramos, miramos eso en esta reunión, y ese es el primer paso de tener una relación que le permite a usted compartir lo que usted cree. Bueno, te voy a usar a ti como ejemplo. Cuando llegaste aquí 30 años atrás, tú estabas en camino a New Orleans, ¿no? Había comenzado, sí. De hecho, toda la historia es de que yo tenía compañeros que se habían casado en Nueva Orleans y yo había ido a Nueva Orleans con ellos unos meses antes de mudarme aquí. Había sido aceptado en el Instituto Bíblico y estaba viniendo aquí para el otoño de 1987, pero en el verano de 1987 yo fui a Nueva Orleans con mi amigo y él se casó y él es pastor ahí. Y di mis testimonios, canté en la iglesia y él me llamó sabiendo de que yo iba a llegar a esa área y era una obra nueva, y él me dijo, venga y sea nuestro músico, le vamos a dar un cuarto, se puede quedar en la iglesia, le vamos a dar un cuarto en la iglesia y puede vivir ahí, puede manejar a hermano Swagger y ser parte de eso. En lo natural sonaba maravilloso porque podía estar en un ministerio, era parte de una Pero iglesia. no era el Señor. No, pero 2 semanas antes de llegar, yo creo que aún antes, una semana y media, estaba pensando qué tenía que hacer, y el Señor me habló en mi corazón y su palabra fue, pon tu mirada a Baton Rouge, nunca se me olvida. Y yo pensé, bueno, ¿quieres que vaya donde nadie me conoce? No lo dije mi espíritu, lo dije mi carne. Por supuesto, la carne se levanta cuando el Señor da instrucciones. Y yo lo miré inmediatamente cuando me dije eso y dije, bueno, idiota,
Y llamé al pastor y le dije, no puedo decirle por qué, no puedo, pero yo sé que no es donde tengo que estar. Entonces, 1987, 1 de agosto, yo llegué en mí el camino, Eso fue revelación. fue revelación y eso fue relacionado al ministerio y lo que Dios intentaba hacer en mi vida. Y esa fue una ocasión, pero si recuerdas, y recuerdas, encontrarás muchas otras ocasiones, ¿no? Puedo tomar todo el programa y hablarle a usted de revelación y ministerio y cuándo hacer qué. No quiero aburrirlos, pero yo no sé si usted, tal vez se recuerde esto, pero yo estaba en el ministerio de las prisiones. No en la prisión, pero en el No, Ministerio en de el ministerio de Prisiones. las prisiones, aquí. Activo en ese ministerio por unos años y fue de 1992 y estaba en oración con usted. Nos reuníamos todas las mañanas y todas las Sí. noches. Y estaba orando y estábamos en el auditorio de la academia donde estábamos orando en aquel entonces y el Señor me habló en mi corazón en una de las oraciones y Él me dijo 3 cosas. Él me dijo, en no muchos días de hoy voy a cambiar tu ministerio. Número 2, no temas. Número 3, vas a saber qué es de mí. Y yo pensé, oh, bueno. Yo siento que soy llamado a ser maestro, pastor. No es el mejor tiempo de dejar este lugar, pero probablemente eso es lo que va a ser. Y como 10 días después, usted me llamó y usted me dijo, Lauren, ¿usted ha pensado tomar control del coro? No, nunca había pensado eso, pero mi antepasado, antecedentes en música y aún en mi universidad en Montana de música. Yo he estado en música toda mi vida y usted me dijo, bueno, venga, no tomen la decisión, pero venga a los ensayos y hágase parte de eso. Y le dije, bueno, yo fui, y yo creo que estábamos ensayando los martes, donde ensayábamos en ese día. Y en ese tiempo tenemos a Sheila, Rita y Thomas como los cantantes, no había otras personas en el equipo. Pero yo miré lo que estaban haciendo y yo había estado alrededor de usted lo suficiente, porque si usted le pregunta algo, que haga algo y no lo hacen rápido, no lo va a hacer. Bueno, y yo sabía que cuando estaba sentado y usted me iba a pedir algo y yo no sabía qué era, pero yo miré mientras usted ensayaba y me dijo, Lauren, dirígelos, Recuerdo aquel momento. dirígelos. Y yo pensé, oh, bueno, Thomas, Salone, Sheila Salone y Rita no necesitan dirección. Ellos lo han hecho por... Eran profesionales. Entonces yo tomé y levanté mis manos y el momento que levanté mis manos, el Espíritu Santo me tocó. El Espíritu Santo me tocó porque cuando usted me pidió, tenía miedo y le dije a mi esposa, y ella me dijo, acuérdese lo que el Señor le dijo, te va a cambiar tu ministerio, no Mm. temas. Número 2, y yo sí tenía temor porque pensé no podía hacer esto. Y número 3, ese tiempo, no importando lo que había sucedido, el Espíritu Santo cayó sobre mí, como que si estaba enseñando en Angola, y yo sabía que era la voluntad de Dios. Y voy a compartir una otra cosa, si no es muy largo. Después de esto, todavía orando, yo estaba en esas oraciones, acepté la posición y yo voy a la oración y el Señor habla a mi corazón y Él me dice, pídeme el espíritu de Asap. ¿Qué? Pídeme el espíritu de Asap. Y en oración yo le dije al Señor, Señor, dame el espíritu, dame el espíritu. Y después de la oración yo busqué a Asap a ver qué era lo que estaba pidiendo. Asap. Al estudiarlo era el director del Lo coro era. de David. Y en aquel entonces el director del coro dirigía la alabanza el primer domingo que yo estaba preparado en unas 2 semanas que estaba preparándome para dirigir el coro por primera vez. Yo cambié mi horario, yo salí del área de las prisiones para hacer el coro y yo fui
Yo había estado orando y le estaba diciendo, Señor, dame el espíritu de Asaf. No le dije a nadie, pero yo empecé a dirigir la alabanza y en aquellos días, si usted se hacía su maquillaje atrás y podíamos escucharlo atrás mientras cantábamos el servicio del coro. Después del servicio de eso, usted tomaba el servicio, pero después el coro, usted salió y usted dijo, este es Lon Larson, él va a ayudar el coro, va a dirigir el coro. ¿No cree que él hizo un buen trabajo? Y después dijo, y yo empecé a escucharlo a usted cuando usted dijo, y el Espíritu del Señor me habló al corazón y me dijo, ese es el espíritu de Asaf, ese es el espíritu de Asaf. Y yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo Mire, contigo. cuando hablamos de seguir la dirección del Señor y no entendemos todo, Mm. más sin embargo decimos, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que estoy buscando, tal vez no pueda entender por qué o lo que sea, pero sabemos que estamos haciendo lo correcto y estamos en la mente de Dios, en la Así voluntad de es, Dios. así Entonces es. el Espíritu de Dios puede hacer las cosas que nunca pensábamos que se podían ser hechas. Y todos en el cuerpo de Cristo van a ser parte de eso. Entonces, desde 1992 a 1999, yo era Asaf. Consistentemente podemos ver en el testimonio, mientras estaba buscando al Señor, su rostro, Dios puede hablar a cualquier persona y Él Correcto. puede hacer lo que Él quiera. Si nosotros queremos una consistencia en su voz, hay que estar en su Así es. presencia. Y hay personas que conozco que quieren una palabra de dirección, pero no quieren la intimidad con Dios. Y usted no puede tener los beneficios de relación sin buscar la relación. Tenemos que ser un pueblo que busca conocerle y a través de eso conoce su voz. Creo que uno de los salmos habla de ser dirigido por su ojo, Sí. que él puede dirigirle solamente mirando, y eso es una familiaridad con el Espíritu que solamente viene con la intimidad con él. Miramos a David. A veces él buscaba al Señor y cuando no buscaba al Señor, Tuvo problemas. tenía problemas, pero el mismo principio, mismo principio. Y es algo que cada creyente, si nosotros solamente somos fieles en hacer lo que Dios nos pide, nada más, nada menos, simplemente lo que Dios desea que cada uno haga en el cuerpo, la obra de Dios crecería monumentalmente, se lograría exactamente como Dios quiere, simplemente nada más, nada menos, donde me quieres, Señor. No solamente estamos hablando del ministerio, también estamos hablando de los miembros. Ellos Ujú. necesitan orar Ah, claro que con sí, quién se van a claro casar, que sí. necesitan la dirección del Señor, Ujú. hacia dónde van a trabajar. Todas esas cosas, decisiones que la gente toman a diario, necesitamos ser dirigidos por el Señor. Eso es. Es la razón por la cual digo que yo no veo mucha dirección. No digo que nunca, ¿no? Pero realmente no veo mucha dirección sin el bautismo con el Espíritu Santo. Así Y es. yo creo que una persona, ah, ellos tienen que tener el poderoso bautismo con el Espíritu Santo para ser dirigidos por el Espíritu. Y realmente Dios puede dirigir a las personas. Él ha dirigido a pecadores que no le conocían a hacer ciertas Así es. cosas, ¿no? Así que Él puede hacer cualquier cosa, pero como una regla, yo creo que encontrará usted que la mayoría, la gran mayoría de la revelación del Señor, de ser dirigido por el Espíritu Santo, es para personas que son llenas del Espíritu Santo. ¿Qué iglesia asistir? ¿Qué iglesia Definitivamente, apoyar? definitivamente. Hay decisiones que la gente toma que impactan no solamente su vida, sino que la vida de su familia, la vida de la gente alrededor de ellos. Estamos hablando de algo que es grande. Así es. Puedo compartir algo. Cuando fui salvo y regresé a la iglesia donde crecí, el Señor abrió una puerta para ayudar en el ministerio. Estaba sirviendo como pastor asociado para el grupo de la universidad. Esta es una iglesia de 1000 personas y el grupo de la universidad tenía 150 personas y aprendí el ministerio y comencé ahí. Sentí que el Señor me estaba llevando
lejos de esta iglesia y la primera vez que fui a otra iglesia fue donde estaba mi mamá. Yo llegué y mi madre era la más joven en esa iglesia aparte de mí. La mayoría Qué tenía bueno, 80 Sean. años. Yo aprecio mucho eso. Tenía 90 o más. Está empeorando la situación. Lo siento, lo siento. No, una persona llegó y me dijo, ese hombre me mantuvo bien por un año. Nosotros nos reuníamos todos los domingos y él mostraba su ofrenda y dijo, Sean, tienes que dejarlo parar. No va a haber predicación, tiene que pararse ahí arriba. Y fue a esa iglesia. Yo pensé, esto mira diferente de donde yo salí. Yo salí de una iglesia que tenía más de 1000 personas, estaba involucrado con personas de mi edad y yo fui a esta iglesia y le dije, Señor, y fue durante la alabanza y le dije, Señor, no quiero pedirte una señal, pero necesito una, sí, necesito estar aquí. Y no fue 5, 10 segundos y la adoración empezó a callarse un poquito y una señora atrás de mí dio una palabra profética y dijo, no son los pies del justo dirigidos por el Señor, te he dirigido. Y ella continuó diciendo, pero esa palabra ahí me mantuvo ahí, ese pastor me tomó bajo sus brazos y todavía lo miro como un padre espiritual y todavía le hablo todo el tiempo y esa iglesia todavía ora por mí todas las semanas. Maravilloso, Y maravilloso. ese es Dios dirigiendo y guiando y esa es la dirección donde usted va. Es bien valioso e importante. Mucho, Le importa a Dios mucho. también. Subí por revelación. Fui por Eso fue lo revelación, que dijo Pablo Pablo. dijo. Yo puedo recordar claramente y puedo ver la mañana en oración cuando el Señor me dijo que tradujese. Esto fue cuando empezamos en la televisión. Traducir los servicios al español. Y ponerlo en la televisión en toda Centro y Suramérica. Y eso pues me asustaba. Yo pensaba, Señor, pero ¿cómo? Yo no puedo hacer eso, yo no sé qué hacer con eso. Pero si el Señor nos dice que hagamos algo, Él va a proveer el cómo se va a llevar a cabo, lo que Él quiere que se lleve a cabo. Un hombre llegó cerca de nosotros que comprobó ser un excelente traductor, intérprete, y, y empezamos en la televisión. Yo creo que Guatemala fue el primer lugar en Centroamérica o Suramérica donde fuimos. Eventualmente nosotros estábamos en básicamente todas las naciones. No puedo yo pensar en una donde no estuvimos en Latinoamérica. Creo que no estuvimos en Colombia porque habían amenazado de muerte. En ese momento la situación de las drogas era muy fuerte en Colombia. Y, y dijeron que iban a matar, los carteles iban a matar a los dueños de la estación si ponían la programación nuestra. Así que no estuvimos al aire allí, me parece. Pero en toda otra nación sí. Y, y Dios bendijo aquel esfuerzo sin medidas, realmente. Mucho más que de mi fe, realmente. Lo puedo decir así. La primera cruzada fue en la ciudad de Guatemala. Y yo le dije a Jim Woolsey, le pregunté, ¿cuál es la capacidad del estadio donde vamos a estar? Y él me dijo, 50,000. Y yo dije, ¿50,000? Yo le dije, tú no, un estadio de 50,000 personas, ¿qué vamos a hacer con todo eso? 50,000. ¿Qué estaba pensando? Sí, 50,000. sí, porque obviamente Jim sirvió como misionero en Guatemala, así que él conocía mucho más de todo eso de lo que yo conocía. Y bueno, él me dijo, espere un momento y va a ver, espere un momento y va a ver. Y yo pensé, Jim, mira, si llegan 1,000 personas estará bien la situación. Él me dijo, no, usted se va a sorprender, me dijo. Y
Desde el viernes en la noche era viernes, sábado y domingo la cruzada. El primer servicio lleno a capacidad, completamente lleno. Y sábado de la misma manera, el domingo de la misma manera, y así fue de ahí en adelante. Durante varios años de predicar esas cruzadas, siempre estaba lleno. Porque si Dios dice que hagamos algo, y si es Dios que lo ha dicho, va a funcionar. No quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que Satanás no va a tratar de entorpecer, pero sí quiere decir que va a funcionar bien y va a ser para la gloria de Dios. Pablo sabía que era para la gloria de Dios que el Señor le había dicho que fuese a Jerusalén, ¿correcto? Exactamente. Así que él se lleva a Tito con él y yo tengo toda confianza que se llevó a Tito porque el Señor le dijo que lo Amén. hiciera así. Bueno, Señor sabe, él es un gentil, llévate a Tito. Ujú. Él es incircunciso, está incircuncidado, llévatelo. Sí, yo he tenido esas conversaciones. A todos Sí, nos ha señor. sucedido. Y, y eso comprobó ser realmente uno de los puntos importantes Sí, de la gran obra de Dios. Alabado Dios. Yo quiero que este ministerio y todos los hermanos aquí, yo quiero el mover y la operación del sí, Espíritu señor. Santo. Yo quiero la revelación de Dios que nos muestre lo que tenemos que hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo. Yo quiero eso. Yo no quiero ninguna otra cosa. Yo he tenido lo que Jimmy Swaggart puede hacer y eso no me interesa. Yo quiero saber lo que el Señor quiere. Y, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Danos dirección así como le diste al apóstol Pablo. Yo pido eso constantemente. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Alabado Dios. Usted mencionó algo y yo Entiende. creo que tal vez tenemos que enfatizar el hecho de que va a haber oposición. Y probablemente cuando usted está buscando y está encontrando la voluntad de Dios, esa oposición va a aumentar. Satanás es el autor de confusión, engaño, todas esas cosas. Y es importante tener ese tipo de relación de la cual Sean estaba hablando, que podemos distinguir la voz de Dios. Y Satanás tiene una voz también. Sí, Y él puede hacerlo sonar como un así ángel es. de luz todo. Y suena correcto. Sí, Se sí. ve como si fuese correcto, pero no lo es. Y yo he dicho esto ya muchas veces. Mis primos, el cumpleaños de mi primo fue ayer y yo le doy gracias a Dios que él ha entregado su vida a Cristo. Y me llamó recientemente con un problema y quería saber él si eso era de acuerdo a la voluntad de Dios, la situación. Y bueno, ustedes se pueden imaginar la diferencia. Anteriormente a él no le importaba eso, pero realmente el Señor hizo una obra maravillosa en su vida y le doy gracias a Dios por ello. De todas maneras, Francis y yo estábamos empezando en la obra evangelística, ¿no? Y estábamos en esos comienzos, así que fue tal vez en el 1956 o 7. Nosotros tuvimos una cena un domingo. Yo estaba predicando en la iglesia y, y en un buen domingo, si tenía 20 o 30 personas, pues estaba bien. Ah, entonces, obviamente Francis y yo y Donnie estábamos allí en aquella cena y, y de repente viene un vehículo, un Cadillac nuevo, y bueno, aquellos eran los años donde el Cadillac era el vehículo preferido. Y mi tío, el papá de Jerry Lee, se desmontó del vehículo
Y él era un individuo muy agradable. Si usted estaba cerca de él 5 minutos, le agradable, era una persona muy agradable. Y yo lo gané para el Señor horas antes de él fallecer. Nosotros estábamos en Canadá en una reunión y yo no pude estar allí y, y yo oré con él. Y hay personas con las que oramos y uno ora para que sean salvos y otros que uno sabe que sí fueron salvos. Y el Espíritu de Dios le tocó en gran manera aquel día. Sucede que él se baja del vehículo aquel día y, y la gente estaba muy alegre de verle. Y me dijo, Jimmy, tengo buenas noticias para ti. Le dije, ¿qué sucedió? Me dijo, Sam Phillips. Sam Phillips era el dueño en aquel momento de Sun Records. Sun Records, quien, bueno, no era RCA en ese momento, pero ellos estaban produciendo los éxitos del momento en la radio. Y él dijo, bueno, me dijo Sam Phillips que te llevase a Memphis en la mañana y yo le dije, pero ¿para qué? Me dijo, bueno, porque vamos a empezar una disquera cristiana y tú vas a ser el primer artista. Y yo iba a decir, bueno, nos vamos ahora mismo. Y yo no dije nada porque el Señor me dijo, cállate. Solamente escucha. Y finalmente le dije, tío Elmo, yo no puedo hacer eso. Me dijo, ¿a qué te refieres con que no puedes? ¿Es música cristiana? Sí. Y dígale al señor Phillips que yo lo aprecio mucho, pero no lo puedo hacer. Me dijo, Jimmy, cada vez que yo te veo, tú tienes la misma chaqueta. Cada vez que veo a Francis, ella tiene el mismo vestido. Hijo, tú puedes tener un Cadillac como este la próxima semana. Le dije, bueno, yo aprecio eso mucho, tío, pero no puedo. El Espíritu de Dios me dijo que no. ¿Eso es revelación? Correcto. No, me dijo, no. Y, saben, finalmente me dijo, bueno, hijo, yo creo que entiendo. Y él se subió en aquel Cadillac y se fue. Yo entré en la iglesia vamos a decir, en un closet, en un armario de guardar cosas. Y yo dije, Señor, allí orando, Señor, ¿por qué no pude hacer eso si era música cristiana? Y el Señor me dijo, confía en mí. Solamente 2 palabras, confía en mí. No hubo un gran espectáculo, no un gran mover del espíritu tampoco, solamente confía en mí. Yo dije, Señor, yo lo haré. Y yo me di cuenta, me enteré que el Señor podía distribuir álbums. Yo me di cuenta que Él podía llevarnos en los estudios, a los estudios más grandes de Nashville y que podía vender álbums también. Él puede tomar lo que era suyo del ministerio y hacerlo lo que él quería hacer. Y Él recibió la gloria. No iba nadie más. Así es. Él recibía la gloria. Aleluya. Mm, Por revelación. Por revelación, yo le doy gracias a Dios por su gracia. Ya volvemos. Estamos de vuelta. He percibido la presencia del Señor y todavía la sigo sintiendo y le doy gracias a Dios por ello. 14 años después de que subí a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo, subí por revelación. Unas cuantas palabras solamente, pero qué palabras tan profundas. El significado de ello llega a nuestros esfuerzos el día de hoy. Fui por revelación, porque lo que sucedió en aquel lugar, en donde hayan ido a predicar, básicamente cementó la posición de la iglesia para que ellos aceptasen lo que el Señor hizo con los gentiles. Sin todo lo que era realmente el judaísmo,
la circuncisión, los días de fiestas, los sacrificios. Jesucristo reemplazó todo eso. Así que eso garantiza realmente su salud. Adelante, Dave. El mensaje de la cruz. Al menos algunos de los 12 originales. Si Santiago, el hermano del Señor, hubiese rechazado su evangelio de gracia en lo que tiene que ver con los gentiles, esto hubiese creado realmente una barrera. Así que era crítico que Santiago si hubiese dicho, no, no queremos lo que está enseñando, o Pedro hubiese dicho lo mismo, entonces tal vez los demás hubiesen dicho eso y hubiese terminado la iglesia. ¿No le parece? Eso es verdad. Ujú. Bueno, yo no creo que jamás lo hubiesen encontrado. Pablo lo definió, Pablo se lo entregó. Y una vez más veo a Pablo acá, no arrogante, no exaltado, no orgulloso del conocimiento, pero cuidadoso sobre cómo él entregó esta información, porque si es rechazada, es la muerte de la iglesia, es el detener su ministerio y sería, realmente hubiese rechazado todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Refutaría todo lo que el Señor hizo en la cruz. Y si Pablo hizo eso de Jerusalén, siempre hubiera sido una guerra continua. Pero ¿no te parece que Pablo realmente, esta gran palabra fue entregada a Pablo y no fue entregada a Pedro o Santiago? Ellos se adhirieron y lo creyeron cuando Pablo finalmente se los presentó. Pero realmente esta era el ancla de la iglesia. Correcto. Miramos la progresión de la aceptación de Pedro, perdón. Y digo Pedro estaba preparado para la palabra de Pablo por los eventos del Hechos 10. Mientras Pablo está en Tarsos recibiendo toda la información que necesitaba antes de su ministerio, Dios envía a Pedro a los gentiles. Acuérdese, 10, 11 años desde el comienzo de la ¿Te refieres a iglesia. Todavía no Cornelio? entienden que los gentiles pueden ser salvos. Todavía no entendían eso.
10 años tomó de existencia, todavía no sabían Todavía pensaban que tenían que guardar la ley de y Moisés. todavía estaban practicando de guardar la ley, porque esa era la evidencia. Bien, ¿quiénes eran los hombres que estaban diciendo que había que guardar la ley de Moisés para ser salvo? Bueno, Que tenían que hacerlo. eran hombres de Jerusalén, Que instigó la situación de Hechos exactamente, 15. eran de Jerusalén, proclamaban la afiliación con Santiago. Algunos dijeron que primordialmente predicaban de acuerdo a lo que dice en Hechos 15, que tenía que ser circuncidado para ser salvo, pero también había una contingencia en Jerusalén que decía que no es suficiente, tiene que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Entonces, Eso ¿cuánto no de lo eso? dudo, claro. Lo dice en Hechos Así 15 y es. lo Así es. clarifica para nosotros. Pero en Hechos capítulo 15, cuando escribe la decisión a la iglesia, le escribe y dice, estos hombres dijeron eso, que yo nunca dije eso. Clasifica el hecho de que mientras están afiliados con él nunca les enseñó que tenían que predicar eso o deberían predicar eso y lo clarifica Santiago. Imagínense el final de la iglesia si Santiago hubiera dicho y los apóstoles hubieran dicho, Mm. estaban correctos, tiene que ser circuncidado para y guardar la ley. Y ese es el problema que están tratando de resolver en Hechos capítulo 15 y aún es el problema que existe hoy. Es el tema de Gálatas también. Es todo el proceso. Entonces tenemos que comprender lo que es el evangelio, este evangelio que comunica Pablo. ¿Qué es ese evangelio? Pablo fue el primero de recibirlo y por definición lo dice, eso es lo que estudiamos en el capítulo 1. Dice, yo recibí esto por revelación de Jesucristo. No lo recibí del hombre, no lo recibí de los hombres, no era de una organización humana. Él dijo eso en su saludo. El primer capítulo, entonces ahora llega un punto donde él empieza a abrir su entendimiento del Evangelio a los discípulos y el hecho de que ellos no lo conocían es por eso que había oposición. Entonces, su punto es comprobado. La gente, si ellos hubieran entendido, y Pablo dice lo mismo que ellos están diciendo, no hay conflicto, no Mm. hay nada malo ahí, no hay necesidad de tomar a Tito y comprobar su punto, pero es Pablo que ahora está tomando control como el líder de la iglesia, enseñándonos cómo tener una relación con Cristo. Él más adelante dijo que él lo estaba haciendo, era el perito Él constructor. proclamó ser el perito edificador, pero él era la figura principal que para edificar, él sabía qué añadirle al fundamento de Cristo y Así el es. crucificado, añadirlo y tener cuidado cómo edificamos. Lo que estamos viendo es, hermano Suagre, es lo que experimentó la iglesia mientras aprendieron la verdad y nos enseña a nosotros. Y en el mensaje de la cruz es una verdad. Esto no es nuevo. Mm. Lo que estamos Así enseñando es, en así relación es, a así lo que el es. Espíritu Santo hace, pero para alguna persona es algo nuevo. Ese es algo nuevo a ellos, como lo sería a los apóstoles que Pablo estaba hablando. Y él tiene mucho cuidado cómo él se Mm. acerca y cómo él toma control de la conversación y encontramos que el resultado de esta reunión, yo creo que él se fue pensando, él todavía no entiende muy bien, pero es alegre que ellos tomaron pasos Así hacia es, adelante. así es. Y yo creo que en cierta manera o en cierto modo, en una manera, digamos, limitada, lo que estamos enseñando es muy similar a lo que Pablo enseñó. Es lo que Yo él pienso, enseñó. yo pienso que estamos en la misma situación personalmente, porque tenemos hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, han servido al Señor fielmente, han sacrificado las cosas para las cosas de Dios y han vivido sus Ujú. vidas para Dios, porque no sabían cómo trabajaba el Espíritu Santo, no conocían completamente el blanco de la fe y lo que significa ser, y nosotros podemos ponernos al lado y enseñarles y proclamar
eso que puede llenar sus vidas y llenarlos más. No estamos salvando a la gente, estamos tratando de edificar el cuerpo por los medios del Espíritu Santo. Realmente puede edificarlo como deberían de ser edificados. Y porque estamos tratando con el cuerpo, deberíamos de tener mucho cuidado de cómo nos acercamos. Voy a decirlo de esta manera, tenemos que tener la revelación a cómo lo manejamos y no solamente a través de medios carnales. Correcto, exactamente. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Se nos haya terminado el tiempo, pero yo creo que el Espíritu Santo sobre el tema de la revelación, realmente yo creo que Él se ha movido en medio nuestro en esta mañana. Y yo le doy gracias a Dios pues por eso. Yo quiero todo lo que el Señor tiene, yo lo quiero. Todo lo que Jimmy Swaggart tiene, yo no lo quiero. Yo quiero lo que el Señor tiene exclusivamente. No quiero más, nada, no quiero nada menos. Como dice aquella alabanza, Él conoce el camino en el desierto y lo que tenemos que hacer es seguirle. Y una vez más lo reitero, Él conoce el camino en medio del desierto y lo que nosotros tenemos que hacer es seguirle. Alabado Dios. Padre Celestial, lleva estas palabras hoy que tú nos has entregado y hazla reales a tu pueblo. Dirígeles como deben de ser dirigidos. Guíalos como deben de ser guiados. Guíanos a todos, Señor. Dirígenos a todos. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.